Bien, vamos a empezar esta práctica. En la clase pasada analizamos lo que era el PIB, más o menos cómo se construía en una economía hipotética que producía solo estos bienes. Y bueno, hicimos comparaciones entre el PIB nominal y el PIB real. Recordarles que el PIB nominal se calcula con precios corrientes. Llamamos precios corrientes a aquellos que están vigentes en el año en el que estamos haciendo el cálculo, y el PIB real se calcula a precios constantes, es decir, con los precios de un año base. En el ejemplo que hicimos, tomábamos como año base el 2017 y dijimos que el año base es elegido cuando se determina que los precios se comportan de manera estable, es decir, que no tuvieron altas variaciones. ¿Quién determina eso? Bueno, pues en nuestro caso en México es el INEGI, que se encarga de hacer toda la recopilación de datos estadísticos de este tipo. Ahorita que pasemos a la práctica, lo vamos a ver ya aplicado. Y también hablamos de cómo se construía la inflación. Hablamos de que la inflación es una razón de cambio del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y ese Índice Nacional de Precios al Consumidor está amarrado a una canasta de consumo de bienes y servicios que en México se conoce como la canasta básica. Hicimos un ejemplo también hipotético en donde en esta economía considerábamos que la canasta básica se compone de estos cuatro bienes e hicimos cálculos para los años 2018, 19 y 20 y determinamos la inflación. La inflación, repito, es solamente una razón de cambio. Aquí calculamos el INPC, que por aquí está la fórmula, ustedes la pueden ver y si ustedes se posicionan en la celda van a poder ver qué datos, qué celdas fueron las que tomamos. Y la inflación es una tasa de crecimiento. Recordemos que la tasa de crecimiento es la misma que utilizamos para el PIB. Miren, ustedes la ven aquí, dato actual entre dato anterior menos uno. Eso es estadísticamente una razón de cambio, una tasa de crecimiento o una tasa de variación, porque en realidad puede ser que incremente o que disminuya, que la razón de cambio sea incrementar o disminuir. En nuestro caso, pues, son tasas de crecimiento porque crecieron, ¿no? Vean, los precios del 2018 al 19 crecieron en una razón del 3,86% y para el 2020 en una razón de 16,20%. Es entonces una tasa de variación. Ahora, lo que ustedes tendrán que hacer de tarea, pues es lo que está en la pestaña que se llama Análisis PIB e Inflación. Como comentamos hacia el final de la clase, estos datos ya se los he puesto en un arreglo, en una tabla aquí en Excel, para que sea más fácil que ustedes puedan visualizarlos y trabajar con ellos. Al final de la tabla ustedes van a poder ver la fuente, estos datos sobre el PIB nominal, el PIB real y de este lado tenemos la inflación. Están tomados todos de el INEGI. Dijimos que el INEGI es la autoridad encargada en nuestro país, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística es el encargado de recopilar todos estos datos. Entonces, acá abajo de la tabla, a partir de la fila 34, hay una serie de preguntas que vamos a responder, que en realidad son preguntas y práctica que tenemos que hacer en el Excel. Es importante que sepan que esto es lo que yo voy a calificar. Cuando ustedes suban su tarea, voy a calificar que estén hechos los cálculos correspondientes y en clase hablaremos de la interpretación eh, con mayor profundidad de estos cálculos que estaremos haciendo. Entonces, vean, ustedes en su tabla tienen el PIB nominal, que ya dijimos que este PIB nominal va con precios del año en curso y tienen la serie de años desde el año 2000 hasta el 2025, ¿ok? De este lado van a tener el PIB real, que está a precios del 2018. Dijimos que el PIB real se calcula con precios de un año base y en este caso es el 2018. Así lo determinó el INEGI, que en el 2018 fue un año que los precios se comportaron de manera más o menos constante, no hubo altas variaciones.
Y a partir de la fila N, ustedes tienen el índice nacional de precios al consumidor y por acá está la tasa de inflación. La voy a borrar porque en realidad nos pide que la calculemos y quiero que ustedes vean cómo se va a calcular. Bien, entonces vamos a ver qué nos pide. Primero me pide que haga una gráfica del PIB nominal y el PIB real. Pero si ustedes ven, yo tengo el PIB aquí en mi tabla, en mi cuadro, lo tengo de manera sectorizada. Tengo, miren, tengo las actividades primarias, las secundarias y las terciarias. Yo les preguntaba en clase si ustedes habían escuchado así de estos sectores, las actividades primarias, secundarias y terciarias. Por ahí acertadamente comentaban que las primarias tienen que ver con actividades de la agricultura y todo esto, de ganadería, de pesca, todo esto. Las secundarias tienen que ver ya con la transformación de esos insumos o de esos productos, vamos a llamarles así, que tomamos de la naturaleza. Las actividades secundarias son la industria. Cuando transforman eso que tomamos de la naturaleza, lo transforman para convertirlo en un bien que satisfaga alguna de nuestras necesidades. Y por último, las actividades terciarias. Este sector o estas actividades engloban todo lo que tiene que ver con servicios. Y aquí aprovechamos justo para diferenciar un bien de un servicio. Un bien es algo tangible, algo que nosotros utilizamos para satisfacer alguna necesidad que tenemos, pero es algo tangible, algo que podemos tocar. Ujú. Y los servicios son intangibles, esa es su principal característica, pero también nos sirven para satisfacer algunas necesidades. Ejemplo de esto, pues habíamos dicho, por ejemplo, el servicio de Internet no es algo tangible, el servicio de la red, de la conexión, pero es un servicio que nosotros usamos para satisfacer una necesidad. En este caso, por ejemplo, ver esta clase. Entonces, a grosso modo, eso es como lo que tiene que ver con cada uno de estos sectores. No me voy a detener tanto en eso, nada más quiero que visualicen más o menos qué contiene cada uno de estos sectores y, por ejemplo, la columna G y la columna M contienen los impuestos a los productos. Cuando ustedes compran un producto, generalmente tiene un impuesto sobre el valor agregado, que es el IVA, y algunos otros impuestos. Entonces, es importante explicar que dentro de la contabilidad nacional, cuando se hace la medición del PIB, se considera no solo el valor de los bienes y servicios, sino que también se considera lo que se cobra en el impuesto o en los impuestos para esos bienes y servicios. Es decir, el PIB es la suma, se expresa en términos monetarios y es la suma de toda la producción, es decir, de todo lo que se produce en actividades primarias, secundarias, terciarias, con todo y sus impuestos. Eso es lo que voy a estar midiendo en el PIB. ¿De acuerdo? Todo lo que se produce, ajá, de todos los sectores, con todo y impuestos, y se mide en términos monetarios. Ya habíamos dicho que lo medimos en términos monetarios porque producimos una cantidad de bienes y servicios que sería incompatible sumar de manera física. Por eso lo consideramos o lo medimos en economía en términos monetarios, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer la gráfica, pues lo primero que tengo que hacer es calcular tanto el PIB real como el PIB nominal. Únicamente voy a hacer una suma. Vean que me voy a colocar en la celda B5. También recordarles que en Excel, cuando estoy hablando de letras, la A, la B, la C, todas estas que ustedes ven aquí, estas son filas y los números que ustedes ven acá, 2, 3, 4, todas estas son filas. Estas son columnas A, B, C y D y los números son filas, ¿ok? Entonces, cuando yo les indique la celda B5, irán a la intersección. B5 es esta celda. Entonces, me coloco en la celda B5 y voy a hacer la suma para el PIB nominal del año 2000. Voy a poner igual y voy a escribir la palabra suma y voy a seleccionar la celda D5 y sin soltarla voy a arrastrar hasta la G5. De D5 a G5, ¿ok?
cierran el paréntesis y le dan Enter. Entonces, el PIB del año 2000 fue de 7.220.526.22, ¿de acuerdo? Para que no repitan la fórmula en cada celda, lo que pueden hacer es posicionarse otra vez en la celda B5 y llevar el cursor hacia la esquina inferior derecha hasta que les aparezca esta crucecita negra. Ujú. Cuando lo tengan ahí, denle doble clic y en automático va a ser el llenado de las celdas que van hacia abajo. ¿Qué es lo que hizo? Posiciónense en la celda B30, por ejemplo, en donde tienen el PIB del año 2025, y lo que hace es que está sumando las actividades primarias, secundarias, terciarias y los impuestos de ese año. Entonces, esa es la suma y por lo tanto, ese es el PIB, ¿de acuerdo? Ahora bien, voy a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a hacer para el PIB real, ¿de acuerdo? Ahora voy a trabajar con estas celdas de acá. Me voy a colocar en la celda H5 y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner un signo de igual, voy a escribir la palabra suma y voy a seleccionar la función suma con un doble clic. Um, Selecciónenla, asegúrense de seleccionarla porque si no, no se va a hacer la suma y les debe de aparecer esto, ¿no? La número 1, número 2. Entonces voy a seleccionar ahora la celda J5 y sin soltarla me voy a ir hasta la M5. ¿Ya vieron? Aquí lo pueden ver. También acá en la barra de arriba lo pueden ver. ¿De acuerdo? Cierro el paréntesis, le doy Enter y entonces ya tengo el resultado del PIB. El PIB a precios, el PIB real a precios constantes del 2018 para el año 2020 fue de 17.714.811.39. ¿De acuerdo? Y lo mismo, para no escribir la fórmula en cada celda, voy a ir a la esquina inferior derecha, que me aparezca esta crucecita negra y le doy doble clic para que se rellenen las fórmulas, ¿de acuerdo? Las celdas, perdón. Si les aparece esto, aparece como una banderita verde, del lado izquierdo, no se preocupen, es solamente un error de Excel que dice que se refiere, o sea, que esta celda está haciendo una suma y se está refiriendo a un rango de números adicionales adyacentes. Sí, o sea, estoy sumando estos. Le pueden poner aquí y le pueden poner en omitir error si les da un poco de ansiedad ver las banderitas verdes. Si no, así lo pueden dejar, no pasa absolutamente nada. Y si quieren verificar, pueden ir a la celda H30, darle doble clic y van a ver que está haciendo la suma de el sector primario, secundario, terciario y los impuestos. Entonces, estamos haciendo un cálculo adecuado del PIB, ¿de acuerdo? Bien. Entonces me pide que grafique el PIB real y el PIB nominal. ¿Cómo hago esto? La forma más fácil de hacerlo sería primero insertar la gráfica y después agrego las series que quiero agregar. Me voy a posicionar en una celda en blanco, por ejemplo aquí en esta que es la H34. Pongo ahí mi cursor, selecciono esa celda y me voy a ir a la cinta de herramientas que tengo arriba. Me voy a ir a insertar, ¿m? Y me voy a ir al apartado de gráficos que está aquí, ¿de acuerdo? Hay un gráfico que se ve con unos puntitos, se llama gráfico de dispersión. Vamos a darle aquí en esta flechita para que despliegue el menú. Y en este gráfico de dispersión voy a querer un gráfico de dispersión que esté unido con líneas rectas y marcadores. Mm, Líneas rectas y marcadores, vamos a dejarlo así. Entonces van a seleccionar, insertar, gráfico de dispersión, dispersión con líneas rectas y marcadores, ¿de acuerdo? Y miren que se los va a poner por aquí. Ustedes lo pueden agarrar así y lo pueden recorrer hacia abajo para que no interfiera la vista de su tabla, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este cuadro en blanco que va a ser mi gráfico, me voy a posicionar ahí y le voy a dar un clic derecho, ujú,
y me voy a ir a seleccionar datos. Aquí en seleccionar datos, si ustedes ven ahorita el gráfico está en blanco, no tengo nada agregado, pero voy a agregar series. Vean que del lado izquierdo está entrada para la leyenda de series. Entonces, ¿qué series voy a graficar yo? Pues me pidieron el PIB real y el PIB nominal, ¿cierto? Entonces le voy a poner agregar. Lo primero que me va a preguntar, me dice, oye, ¿cuál es el nombre de tu serie? Ah, pues primero voy a poner el PIB nominal. Si ustedes le dan aquí en esta flechita que dice seleccionar rango, les va a aparecer así y van a poder seleccionar el rango de datos de esta serie que van a ingresar. En este caso voy a ingresar el nombre y el nombre lo tengo aquí, ¿no? PIB nominal. Voy a seleccionar eso, ¿ok? Le vuelvo a dar aquí en esta flechita que tengo aquí para que me despliegue los otros datos que me preguntan. Ahora bien, me preguntan qué valores voy a querer sobre el eje X. El eje X es el eje horizontal y en el eje X voy a poner los años que voy a graficar del PIB. ¿Se acuerdan que los años los tengo de este lado en la fila A? Entonces le voy a dar en esta flechita para seleccionar el rango y me voy a ir ¿m? Desde A5, no lo suelten, desde A5 hasta A30, que tengo el año 2025, ¿de acuerdo? Y aquí ya les apareció, ¿m? De A5 a A30. Le doy otra vez aquí en la flechita y ahora me va a preguntar qué valores quieren ustedes que grafique en el eje de las Y. En el eje de las Y, que es el eje vertical, vamos a poner el PIB. Entonces le doy aquí en esta flechita. Me voy a ir otra vez ahora a a la a la celda B5 y voy a seleccionar todos los datos desde la celda B5 hasta la celda B30, ¿de acuerdo? Es la columna B, desde la B5 hasta la B30. Y le doy en esta flechita, ¿de acuerdo? Y aquí, una vez que ya tengo ingresados mis datos, tengo aquí el nombre, ajá, que lo seleccioné. Tengo aquí los valores de X, que son los años, y tengo los valores de Y. Le voy a dar a aceptar y me van a aparecer estos datos. Si ustedes se desplazan hacia abajo, mm, mm, no sé dónde quedó mi gráfico, vamos a darle a aceptar. Aquí está, ¿ya vieron? Entonces aquí ya tengo esta línea que me aparece, lo voy a hacer un poco más grande para que lo vean, es el PIB nominal, pero me pidieron los dos. ¿Puedo hacerlos juntos o puedo hacerlos separados? Si quiero hacerlos separados, eh, pues basta con que repita todos los pasos que hemos visto hasta aquí para generar otra gráfica, pero ahora con el PIB real. Yo los quiero hacer en la misma gráfica porque me interesa hacer una comparación. Entonces, nuevamente me voy a posicionar aquí en la gráfica, le voy a dar un clic derecho y le voy a dar seleccionar datos. Y es el mismo proceso. Vean que del lado izquierdo le voy a poner agregar una serie y me va a preguntar exactamente lo mismo. Me va a decir, oye, ¿cuál es el nombre de tu serie? Ah, pues el nombre de esta serie ahora es PIB Real a precios del 2018. Esto que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Me vuelve a preguntar, ¿qué valores quieres en el eje X? Los mismos voy a querer desde el año 2000, que es la celda A5, hasta el año 2025, que es la celda A30, ¿de acuerdo? Y lo que va a cambiar son los valores que voy a poner en Y, porque fíjense que el PIB real yo lo tengo en la columna H. Entonces le voy a decir, así los valores de H van a ser de H5, ajá, lo arrastro hasta H30, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tengo ingresados el nombre, los valores de X y los valores de Y, le voy a dar aceptar. Y ya me aparecen mis dos series, ¿ya vieron? El PIB nominal y el PIB real. Ambas están palomeadas porque se están visualizando en mi gráfico. Le voy a poner aceptar y bajan y no sé qué pasó aquí. Denme un segundo.
Vamos a repetir el procedimiento porque parece que algo salió mal. Estoy haciendo exactamente lo mismo que les expliqué hace rato sobre el ingreso de datos, el nombre de la serie, los valores del eje X y los valores del eje Y. Ya los tengo, le voy a dar a aceptar y aceptar. Algo está pasando. Ahí está. Si a ustedes les pasa que no se visualice, denle clic derecho, seleccionar datos. Primero pueden quitarle la palomita a las series, le dan a aceptar, no se asusten, se va a quedar en blanco. Y después nuevamente le dan en seleccionar datos. Ahora palomean ambas series, le dan a aceptar y ya les debe de aparecer. ¿De acuerdo? Solamente era un error de visualización, no sé qué estaba ahí entendiendo Excel, pero ya tenemos aquí las dos gráficas. Ahora, ¿cómo sé cuál es cuál? Bueno, para darle un poquito de diseño a su gráfico y ponerlo coqueto, justo si seleccionan, si están afuera, seleccionan su gráfico, les aparece así seleccionado y arriba en el menú les aparece un apartado que dice diseño de gráfico. Ustedes pueden seleccionar, miren, hay varios diseños y va poniéndolos con diferente formato. Ustedes seleccionen el que más les guste. Yo de preferencia siempre pongo uno que tenga el título y que tenga las series para saber, aquí yo no sé si lo naranja es PIB real o PIB nominal. Entonces, aquí en diseño del gráfico, ustedes pueden buscar aquí en estos que les aparecen ya como predeterminados o de este lado, del lado izquierdo, les aparece diseño rápido. Por ejemplo, les dice, miren, el PIB real es la línea azul y el PIB nominal es la línea azul y el PIB real es la línea naranja. Pero no me gusta tanto. Vamos a ver si hay algún diseño que se preste un poco más. Miren, por ejemplo, este. Este está padre, ¿no? Nos permite ver los años, que además aquí va de 5 en 5, me pone desde el 95 y mi medición empieza desde el 2000. Ahorita corregimos eso, el título del gráfico, pues le puedo poner PIB real contra PIB nominal. Estoy haciendo una comparación, ¿de acuerdo? Y ponemos los años, es importante que pongan de qué a qué año, o en este caso, como están visibles, no pasa nada, pueden ponerlo así nada más. PIB real contra PIB nominal. ¿Cómo le hago para que aquí empiece desde el 2000, me muestre solo hasta el 2025, es decir, que me quite esta franja de aquí, esta franja de aquí, y que en el eje X, que son los años, vaya de año en año? Bueno, pues fíjense, voy a seleccionar ese eje, o sea, el eje de los años, le doy un clic normal ahí, le doy un clic derecho y le voy a poner dar formato al eje y les va a aparecer del lado derecho este menú. Fíjense que aquí dice opciones del eje y me dice que el límite mínimo empieza en 1995. Voy a borrar eso y le voy a decir que empiece en el 2000 porque en realidad mi serie de datos empieza en el 2000. Y dice que el límite máximo que termina en el 2030, pues sí, pero ¿para qué quiero estos 5 años si no tengo datos? Yo estoy en el 2025, hasta ahí llegó mi medición. Entonces borro esto y le pongo 2025. Ahora dice las unidades, es decir, dice principales, va de 5 en 5, se está contando de 5 en 5. Voy a borrar ese 5 y le voy a poner de uno en uno, ¿de acuerdo? Y le doy un clic acá afuera y si ven, puedo cerrar este menú aquí en cerrar. Eh, ya se ve un poco mejor, salvo que aquí se encimaron los años. Entonces, pueden alargar un poco su gráfico para que se visualice mejor. Selecciónenlo, agárrenlo de aquí y alárguenlo para que los años se vean mejor. Y así está. ¿De acuerdo?
miren que ahora sí se ven los años. Aquí está el 2020, el 21, el 22. Entonces ya se visualizan un poco mejor, ¿de acuerdo? Me parece que también pueden cambiar si quieren los años. Quería ponerlos como de forma vertical, pero no lo veo aquí. Entonces vamos a dejarlo así. Si la alargan, se visualiza mejor, ¿de acuerdo? Bien. Entonces el punto uno ya lo hice. Hice una gráfica del PIB real y del PIB nominal. Lo voy a ir marcando en verde para saber lo que ya hicimos. Entonces ya hice mi gráfica del PIB real y el PIB nominal. Me dice, identifique las principales caídas del PIB entre el 2000 y el 2025. ¿Qué pasó en esos años? Vamos a ver, si yo veo la gráfica, si yo veo la gráfica, veo aquí en ambos una caída en el 2009. ¿Ya vieron? Aquí venían como un poco, pues tal vez no creciendo, este sí venía creciendo, el nominal venía creciendo. El real, como que vean esta tendencia, aquí venía creciendo, creciendo y aquí se aplana la tendencia. Entonces, aquí hay una caída de ambos, tanto del real como del nominal en el 2009. Continúan, continúan y miren que justo se cruzan por ahí del 2018 y se ve una caída de ambos también en el 2020. Entonces, tengo dos caídas importantes. Gráficamente, tengo dos caídas importantes. Una en el 2009 y una en el 2020. Aquí está, en el 2020. También ustedes pueden ir y verlo en la gráfica, ¿no? Verlo, perdón, en la tabla. ¿Cómo lo pueden ver? Con las variaciones. ¿Cómo calculo una variación? Pues es una tasa de variación, una tasa de crecimiento, que en realidad está mal dicho tasa de crecimiento, dijimos que es tasa de variación. Me voy a posicionar en la celda C6 y voy a hacer una tasa de crecimiento del PIB nominal. Selecciono el PIB nominal del año 2001 entre el PIB nominal del año 2000 y le resto 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué empiezo este cálculo de variación del PIB desde el 2001 y no desde el 2000? Porque una tasa de variación requiere que conozca el dato anterior. Yo no puedo calcular la tasa de variación del PIB del año 2020 si no conozco la del 2019. Y en este caso mi serie empieza en 2020. Por lo tanto, mis tasas de crecimiento, mis tasas de variación, perdón, iniciarán en el 2001. Ya saben, esquina inferior derecha y rellenan todas las demás celdas, ¿de acuerdo? Dijimos que estábamos detectando las mayores caídas. Fíjense, por ejemplo, aquí en el 2000, aquí se ve también en el 2011, fíjense, tengo varias tasas importantes, ¿no? Ah, pero son de crecimiento, perdón. Las que son positivas son de crecimiento. Vamos a ver. Aquí no hay ninguna de decrecimiento. ¿Vieron? El PIB nominal en todas está creciendo. Y tengo varias crecidas importantes. Tengo la del 2004, la de 2007, la de 2011, la de 2016 y la de 2022. Se fijan que todas estas cifras o todas estas tasas de crecimiento son de dos cifras, las demás son de una. Fíjense, 3.4, 8.34, pero esta es de 14, de 10, de 11. Entonces, esas son las variaciones importantes. Vamos a ver ahora en el PIB real. Para el PIB real, igual, en la fila, perdón, en la columna, y tengo la variación del PIB. Y voy a empezar a partir de la columna 6, es decir, de la celda I6. Desde ahí voy a calcular la tasa de crecimiento. Entonces voy a poner un igual, tomo el PIB real del 2001 entre el PIB real del 2000 y le resto 1, le doy Enter y ya lo tengo. ¿De acuerdo? Y voy a arrastrar esa fórmula. Voy a rellenar las otras celdas. ¿De acuerdo? Procuren siempre que estén trabajando con decimales, dejar dos decimales después del punto. Y aquí voy a detectar, igual aquí, fíjense que
todo lo del PIB nominal era crecimiento, no había ni un dato negativo, ¿vieron? Pero aquí en el PIB real sí tengo datos o tasas de variación que a veces son negativas. Significa que en vez de crecer el PIB, disminuyó. Vamos a ver las caídas importantes. Tengo aquí, fíjense, una del 2%. Tengo por acá uno, 3 y creo que nada más. Tengo una al principio en el 2001, pero es de 1%. La voy a marcar también para ver los decrementos nada más. Las voy a marcar en negritas y en color para que no sea más fácil identificarlas. Entonces, fíjense, el decrecimiento, tengo aquí uno en el 2009, que es lo que yo había detectado gráficamente, y tengo otro en el 2019-2020. En el 20 fue más notorio, ¿no? Las dos contracciones que yo noté en mi gráfica o las dos caídas del PIB que yo noté en mi gráfica fueron 2009 y 2020. Y aquí las tengo reflejadas en el PIB cuando lo estoy midiendo a precios, bueno, el PIB real, a precios constantes. ¿Qué pasó en estos 2 años, tanto en 2019 como en el 2020? Bueno, pues hubo algunas crisis económicas. En el 2020, pues todos estamos familiarizados con la pandemia por COVID. Entonces, ahí hubo una contracción de la economía. Como todos estábamos resguardados en casa, pues la actividad económica disminuyó, es decir, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente disminuyó en su ingreso porque no tenía trabajo, entonces limitaron su consumo, empezaron a gastar con mayor mesura y entonces las empresas al ver que no se demandaban tantos productos disminuyeron la producción. Eso es lo que pasa cuando hay una crisis o una recesión económica, que se disminuye o hay le llaman como ralentizar, se hace más lenta la actividad económica. Ujú. Y en el 2009 sucedió algo muy similar, aunque no tan severo como en la crisis del COVID, la de 2019-2020 más bien. En el 2009 también hubo una crisis, coincidió con una crisis financiera que se originó en Estados Unidos, pero además, hubo también un fenómeno parecido a la pandemia, que en ese momento fue de la influenza. Entonces, también en ese momento, derivado de la crisis financiera en Estados Unidos, que ya platicaremos en otro momento de ella, em, pues también hubo una desaceleración de la economía y hubo una contracción del PIB. Entonces, si ustedes ven, históricamente podemos ver con el PIB qué es lo que sucedió en esos momentos. Una contracción del PIB nos habla de que algo sucedió, una pandemia, una crisis financiera. ¿Qué sucedió para que la economía eh, disminuyera la producción? Tuvo que haber sucedido algo para que decidieran disminuir la producción, porque si ustedes ven, generalmente la tendencia, sobre todo el PIB nominal, es creciente y la del PIB real, aunque no crece a la misma proporción que el nominal, pues tampoco tiene razones para contraerse si no pasa algo en el contexto del país, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya identificamos las mayores caídas, las voy a marcar verdes. Dijimos que fueron la de 2009 y la de 2020, una derivada por crisis financiera y otra fue una crisis sanitaria, ¿de acuerdo? Ahora me pide las tasas de variación del PIB. Las tasas de variación, pues es más o menos lo que acabamos de hacer en las columnas C y en la columna J, con la diferencia de que aquí me la pide pues de ciertos años en específico. Entonces lo vamos a hacer. Me pide, por ejemplo, la tasa de variación del PIB nominal del 2020 al 2025. ¿No? Estoy trabajando entonces PIB nominal, estoy de este lado, y me pide del 2020 a 2025. ¿Cómo hago de todos esos años? Pues es la misma tasa de crecimiento. El dato actual entre el dato anterior menos uno. Vamos a usar esa fórmula. ¿Cuál sería mi dato actual? Pues el año más reciente, el 2025. Entonces tomo el PIB
del año 2025 entre el dato del año anterior, pero en realidad el año anterior para mí es el año inicial en el que voy a hacer esta tasa de crecimiento y para mí es el año 2000. Entonces me voy a ir a tomar el PIB del año 2000, que lo tengo aquí en la celda B5, ¿de acuerdo? Entonces tengo B30 entre B5, dato actual, o sea, el PIB nominal del 2025 entre el PIB nominal del 2000, menos 1, ¿de acuerdo? Y fíjense, en términos de tasa de variación, pareciera, ¿no? Que la economía creció, más bien, la economía creció en términos nominales a una razón del 402,87%, ¿ok? Entre el año 2000 y el 2025, son 25 años. Crecimos en términos nominales al 25%, pero ya hablamos que lo nominal tiene implícito el efecto del incremento de los precios, ¿vale? Ahora me piden igual la tasa de variación del PIB nominal, pero ahora solo del 2024 al 2025, que de hecho ya la calculamos aquí, ¿no? Si ustedes, si lo pensamos, fíjense que en el 2025, cuando calculé la tasa de variación del PIB, hice el dato actual que era 2025 entre el dato anterior que era 2024 menos uno, ¿no? Si ustedes le dan doble clic a la celda C30, se van a dar cuenta que ese cálculo ya está hecho. Ujú. Entonces, lo que puedo hacer es traérmelo directamente aquí a la celda F39, donde me piden tasa de variación del PIB nominal del 24 al 25, le puedo dar un igual y me traigo la celda C30. ¿Mm? Es decir, del 2024 al 2025, en términos nominales, esta economía creció a una razón del 4,57%. Repito, en términos nominales, tenemos el efecto del incremento de los precios. Ahora vamos a hacerlo pero analizando el PIB real, es decir, a precios constantes. Vamos a ver, entonces me piden igual la tasa de variación del año 2000 al 2025, pero ahora del PIB real, es decir, ahora voy a estar trabajando de este lado. Me posiciono entonces en la celda F40, le doy un igual, y como es una tasa de crecimiento del PIB real del 2020 al 2025, es dato actual entre dato anterior menos uno. El dato actual es el de mi año más reciente, que va a ser el 2025, PIB real del 2025, entre PIB real del año anterior, pero para mí el año anterior va a ser el año de inicio, que es el año 2000, el PIB del año 2000. ¿Ok? Regreso por acá a mi celda, le pongo menos uno y le doy Enter. Fíjense que en términos reales, esta economía entre el 2000, perdón, y el 2025 ha crecido a una razón del 47,38%. Ya no del 402,87, ¿vieron? Sino del 47. Es decir, en términos reales hemos incrementado nuestra producción 47%, ¿ok? No el 402%. Ahora voy a hacer la tasa de variación del PIB real del último año, del 24 al 25. Pues lo mismo, en la celda I30 nosotros ya la hicimos, ¿cierto? Denle doble clic a la celda I30 y van a ver que es el PIB real del 2025 entre el PIB real del 2024 menos 1. Entonces me posiciono en la celda F41, le doy igual y selecciono la celda I30. Me traigo nada más ese dato. En el último año, del 2024 al 2025, esta economía incrementó su producción en 1,79%. Es decir, en términos de la producción, o sea, del volumen de producción de los bienes y servicios que se producen, del 2024 al 2025 únicamente se produjeron 1,79% más bienes y servicios, ajá, que en el 2024. Bien, ahora vamos con la inflación. Fíjense que me pide la tasa de inflación. Yo en la columna N tengo la inflación, ¿ya vieron? Pero tengo más bien el índice nacional de precios al consumidor. Este índice también se
se calcula con un año base. Ujú. Ya vimos en el ejemplo que el INPC viene del precio de una canasta básica, ¿no? Entonces, la inflación únicamente es una tasa de variación del INPC, dato actual entre dato anterior menos uno, ¿ok? Entonces voy a hacer eso. Igual, no puedo calcular la inflación del 2020 porque yo necesitaría conocer el dato del año anterior. Entonces voy a calcular a partir de la de 2001, ¿de acuerdo? Me voy a posicionar en la celda O6, voy a escribir un igual, voy a tomar el dato del índice nacional de precios al consumidor del 2001 entre el índice nacional de precios al consumidor del 2000 menos uno para saber cuánto creció o cuánto disminuyó. Es una tasa de variación y esa tasa de variación para mí va a ser la inflación. Le doy Enter, ujú, y me sale 7.11. Ahora, para rellenarlas, ya saben que le dan clic derecho, esquina inferior derecha y doble clic para que se autorrellene. Entonces, estas son mis tasas de inflación. Vamos a ver así, a echarle un vistazo rapidísimo. Fíjense que no tengo inflaciones de dos dígitos, eso ya es una buena señal, o sea, no tengo inflaciones del 10, del 11%, pero sí ha habido momentos en que los precios han incrementado. Así, viéndolo de manera rápida, miren, tengo aquí una inflación del 6, mm, 5.8, que es casi 6, 7, 6. Estas son como las que saltan rápido a la vista. Las voy a marcar para que las podamos visualizar rápido. Vamos a ver, fíjense, la de 6.17 coincide con el 2009, que dijimos que fue un año de crisis financiera. Luego tengo aquí una de 5.82. Esta de 5.82 es del 2017. Habrá que echarnos un clavado a ver qué pasó ahí en 2017. No vamos a profundizar aquí. Y vean las otras. Esta de 6.80 y, no, 7.68 y 6.25 vienen después de los años de la pandemia. Incluso esta que es de 6.8, que es coincidente con el año de la pandemia en el 2021, fue un año después, a un año de la pandemia. Fíjense la inflación de los años posteriores a la pandemia. La pandemia se declaró en marzo del 2020. Al 21 todavía estábamos en casa. Para el 22 empezaba la recuperación económica y en el 23 ya habíamos eh, retomado en su mayoría la actividad normal. Pero fíjense que la inflación estuvo, fue en estos 3 años, incrementó a una razón de entre el 6 y el 7%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me voy a regresar por acá. Me estaban preguntando datos de la inflación. En la celda F42 me preguntaban la inflación del 2020 al 2025. Vamos a saber en los últimos 25 años en qué porcentaje han incrementado los precios, ¿ok? Entonces voy a hacer una tasa de crecimiento. Me voy a posicionar en la celda F42, voy a escribir un igual y la tasa de inflación del 2020 al 2025 no es otra cosa que una tasa de crecimiento, ¿de acuerdo? Una tasa de crecimiento del INPC. Entonces, voy a seleccionar el INPC del 2025, dato actual, entre el INPC del 2020, dato anterior, menos uno, y le doy Enter. Y fíjense que estos precios han crecido a una razón del 204.58%. Es decir, si en el año 2000 yo compraba algo que me costaba 100 pesos, ajá, para el 2025 me cuesta 300 pesos, porque incrementó a una razón del 200%, ¿de acuerdo?
más o menos para que se den una idea. Ahora, la tasa de inflación del 2024 al 2025 ya la tenemos, es esta, ¿no? Si ustedes se van a la celda O30, está el INPC del año 2025 entre el INPC del año 2024 menos uno. Esa ya es mi tasa de inflación del último año. Entonces, lo que pueden hacer es traer únicamente el dato. En la celda F43 le dan un igual y traen la celda O30 y le dan enter. Entonces, la inflación del último año, es decir, del 2024 al 2025, los precios se incrementaron en un 3.93%. Un poquito alto para los objetivos del Banjico, que el Banco de México lo veíamos en las clases anteriores, uno de sus principales objetivos es controlar la inflación y me parece que su meta de inflación está en más o menos 3%. Es decir, si los precios incrementan en 3% o disminuyen en 3%, no se considera peligroso todavía, ¿no? Son las metas que ellos tienen para conseguir la estabilidad económica. ¿Se acuerdan que la política económica va de eso y la política económica tiene política monetaria y política fiscal y política industrial y políticas de un montón? Entonces, una de esas tantas herramientas de la política eh, económica es mantener la inflación y bueno, me parece que aquí no estuvieron tan lejos de su objetivo, ¿no? En un 3.93%, cosa que se salió un poco de control en los años posteriores a la pandemia, que ya veíamos acá, ¿no? El 2001, 2021, 22 y 23, por ahí habrá que revisar qué objetivos de inflación se habían planteado y por qué se desajustó tanto al margen. La inflación, eh, que se define como el incremento de precios, puede provenir de varios factores. Uno de ellos es que haya más dinero en la economía. Imagínense que nosotros somos la economía y que yo, que soy el Banco de México, el Banco Central, de repente les doy a todos, les doy dinero y todos tienen más dinero y entonces eso hace que los precios se incrementen porque, por ejemplo, están dispuestos a pagar más por los bienes y servicios que consumen. Pero la inflación no solamente es un fenómeno monetario. La inflación puede venir de otros factores o de otros fenómenos. Por ejemplo, eh, de mercancías que se comercializan en los mercados internacionales. Los combustibles son em, comercializados y su precio se determina en mercados internacionales. México compra combustibles y derivados del petróleo que son fundamentales para realizar las actividades secundarias. Muchas industrias utilizan derivados del petróleo, muchas industrias utilizan gasolina e incluso para trasladar los bienes de un lugar a otro, pues se utilizan gasolinas y combustibles. Ese precio de los combustibles y las gasolinas no lo puede controlar México con ninguna de sus políticas. No hay política eh, fiscal, monetaria, industrial, lo que sea, que pueda controlar ese precio. Ese precio se determina en mercados internacionales y le puede pegar al precio de lo que produce. Por ejemplo, imagínense un productor de manzanas en Puebla. Ese productor, pues ya cuando cosecha las manzanas, trasladarlas a la central de abastos de la Ciudad de México, si el precio de los combustibles, de la gasolina se eleva, pues a él le va a costar más traerlo a los mercados, al mercado de la Ciudad de México. Y cuando ustedes lleguen a comprar el kilo de manzanas, ese precio del traslado es transferible. Ujú. A ustedes se los van a cobrar. Hay muchos intermediarios ahí, ¿no? Porque el productor no viene directamente a vender sus manzanas. El productor se lo vende a alguien de la central de abastos, pero el de la central de abastos pagó el flete y les va a cargar a ustedes el flete en cada kilo de manzanas que compren. Entonces, la inflación puede venir eh, de un fenómeno monetario, como les decía, de que haya mucho dinero en la economía y por eso hay que controlar la cantidad de dinero que hay en la economía. Y del otro lado puede venir de choques externos, es decir, de el precio de ciertas cosas que importamos y que pega directamente en los bolsillos de los consumidores, porque este tipo de
incrementos, este tipo de incrementos del precio y los impuestos se transfieren directamente a los consumidores. Pero bueno, cuando veamos en próximas clases el tema de balanza comercial, esto nos va a quedar un poco más claro. Ahorita solamente quiero como que entiendan esto, cómo todas estas variables, todas estas pues decisiones que se están tomando, acciones que se están llevando a cabo en la economía, impactan en las variables macroeconómicas. Y las variables macroeconómicas lo que nos dan pues es una fotografía de la economía en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, miren, voy a marcar todo esto en verde porque ya lo hemos hecho, ya lo hemos realizado, ya explicamos qué significa cada una de estas cifras. Y al final, el último apartado me habla de variaciones en el aparato productivo. Tomando en cuenta el PIB real, me dice que calcule lo siguiente. Entonces, me dice que con el PIB real calcule la tasa de variación del sector primario, secundario y terciario en el último año. Me dice calcule la tasa de variación del sector primario del 2024 al 2025. Si ustedes ven, ujú, sería con estos datos que voy a trabajar, ¿de acuerdo? Los voy a sombrear para que ustedes los vean un poco más rápidamente. Con estos datos voy a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, me voy a colocar en la celda F45 y es una tasa de crecimiento del sector primario. Celda F45 le voy a dar un igual y es la tasa de crecimiento. Es del sector primario, el dato más actual, que es el 2025, entre el dato anterior, que es el 2024, menos 1. Voy a hacer lo mismo para el secundario en la celda F46, un igual, actividades secundarias, el PIB del 2025 entre el PIB del 2024 menos 1. Y en la celda F47 voy a dar un igual y voy con las actividades terciarias. PIB del sector terciario del 2025 entre PIB del sector terciario del 2024 menos 1. Fíjense que en el último año, del 2024 al 2025, el sector que más creció fue el sector primario. Incrementó su producción en un 7.16%, ¿ok? Con respecto al año inmediato anterior, que es el 2024. El sector secundario tuvo un crecimiento apenas del 0.42, significa que la actividad industrial en nuestro país disminuyó. Es decir, los productos, la producción de la industria, esa industria que transforma todo lo que obtenemos del sector primario, esa producción disminuyó incrementó en 0.42%, es decir, una razón de crecimiento muy pequeña, no incrementó ni siquiera en el 1%. Y el sector terciario incrementó en una razón del 2.16, es decir, se produjeron más servicios con respecto al 2024 en 2.16%. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto estaríamos dando por concluido todo lo que nos pide en esta práctica. Hablaremos de esto con mayor profundidad en clase. Lo que me interesa por ahora es que tengan los cálculos, que entiendan por qué se hacen de esta manera estos cálculos, qué nos está indicando cada tasa de crecimiento, cómo podemos leer una gráfica de manera visual y rápida y cómo podemos detectar qué está sucediendo cuando hay algunas variaciones significativas en esas gráficas, cómo podemos hacer una lectura rápida y pues la diferencia sobre todo entre la medición del PIB nominal, el PIB real, y cómo eso impacta en el nivel de precios, cómo eso impacta en la producción, cómo eso está impactando en diferentes variables macroeconómicas. Entonces, lo que yo voy a evaluar es precisamente que su Excel esté requisitado de esta manera, que tenga la gráfica, los cálculos que les estamos pidiendo. De momento no voy a pedir más análisis de esto, pero
tomen en cuenta que para su trabajo final retomaremos algunas conclusiones a las que estamos llegando en esta práctica, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho su atención y no olviden subir su tarea.